Hola, soy Masao. Bienvenidos a este video. Hoy hablaremos de la beta oxidación, una ruta metabólica esencial para obtener energía a partir de los ácidos grasos. La beta oxidación es una vía metabólica que ocurre principalmente en la mitocondria, donde primero se transforman los ácidos grasos en acilcoenzima A y luego se llevan a cabo un ciclo de reacciones que acortan la cadena en 2 carbonos por cada vuelta. En cada ciclo se forma FADH2 en una deshidrogenación. Se produce NADH en otra deshidrogenación tras una hidratación y finalmente se libera acetilcoenzima A mediante tiólisis. Al final, el acetilcoenzima A producido entra al ciclo de Krebs y los cofactores reducidos generan ATP en la cadena respiratoria. La oxidación de ácidos grasos en la mitocondria se lleva a cabo en 3 etapas. En la primera etapa, la beta-oxidación, los ácidos grasos pasan por la remoción oxidativa de unidades de 2 carbonos de acetilcoenzima A, empezando por el extremo carboxilo de la cadena acilo. En la segunda etapa, los acetilcoenzima A son oxidados hasta CO2 en el ciclo del ácido cítrico, que también se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. En la tercera etapa, los transportadores de electrones NADH y FADH generados en las 2 etapas anteriores donan sus electrones a la cadena transportadora de electrones y generan ATP de manera concomitante. La beta-oxidación consta de 4 reacciones catalizadas por enzimas. Primero, la deshidrogenación del acilo graso coenzima A genera un enlace doble entre los carbonos alfa y beta, dando como resultado un trans delta 2 enoil coenzima A. Delta 2 es un símbolo que denota la posición del doble enlace. El nuevo doble enlace formado tiene una configuración trans. Cuando los dobles enlaces que ocurren en los ácidos grasos de manera natural normalmente tienen la configuración cis. Este primer paso es catalizado por 3 isocimas de acilcoenzima A deshidrogenasa. Cada una se usa específicamente para un rango de largo de las cadenas alquílicas. Las cadenas de 12 a 18 carbonos utilizan la acilcoenzima A deshidrogenasa de cadenas muy largas o BLCAD por sus siglas en inglés. Cadenas de 4 a 14 carbonos utilizan la acilcoenzima A deshidrogenasa de cadenas medianas, MCAD. Y las cadenas cortas de 4 a 8 carbonos utilizan la acilcoenzima A deshidrogenasa de cadenas cortas, SCAD. Las 3 isocimas son flavoproteínas que tienen alfad como grupo prostético que se encuentra asociado a la membrana interna de la mitocondria. Los electrones obtenidos del acilcoenzima A se transfieren al FAD. La forma reducida de esta deshidrogenasa inmediatamente dona sus electrones a la flavoproteína de transferencia de electrones ETF, que es un transportador de electrones de la cadena respiratoria mitocondrial. Esta oxidación es análoga a la deshidrogenación del succinato en el ciclo del ácido cítrico. En ambas reacciones la enzima se encuentra unida a la membrana interna. Se introduce un doble enlace en un ácido carboxílico entre los carbonos alfa y beta. El FAD es el aceptor de electrones y los electrones de esta reacción ingresan a la cadena respiratoria, llegan al oxígeno como aceptor final y realizan la síntesis concomitante de 1.5 moléculas de ATP por par de electrones. En el segundo paso del ciclo de la beta-oxidación se añade una molécula de agua al doble enlace del trans delta 2 enoil coenzima A para formar el estereoisómero L-beta hidroxiacil coenzima A. Esta reacción es catalizada por la enoil coenzima A hidratasa y es una reacción análoga a la de la fumarasa en el ciclo del ácido cítrico, en el que se añade agua al doble enlace en los carbonos alfa y beta. En el tercer paso, la L-beta hidroxiacilcoenzima A es deshidrogenada para formar beta-cetoacilcoenzima A por la acción de beta hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa, donde el NAD es el aceptor de electrones.
Esta enzima es altamente específica para el estereoisómero L del hidroxiacilcoenzima A. El NADH que se forma en esta reacción dona sus electrones a la NADH deshidrogenasa, que es un transportador de electrones de la cadena respiratoria, donde estos electrones pasan al oxígeno y se sintetizan ATP. La reacción catalizada por la beta-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa es análoga a la que lleva a cabo la malato deshidrogenasa en el ciclo del ácido cítrico. El cuarto y último paso del ciclo de la beta-oxidación es catalizado por la acilcoenzima A acetiltransferasa, llamada comúnmente tiolasa. Esta promueve la reacción del beta-cetoacilcoenzima A con una molécula libre de coenzima A para separar del carboxil terminal un fragmento de 2 carbonos del ácido graso original, esto en forma de acetilcoenzima A. El otro producto de esta reacción es el tioéster coenzima A del ácido graso, acortado por 2 átomos de carbono. Esta reacción es llamada tiólisis por analogía al proceso de hidrólisis. Esto porque el beta-cetoacilcoenzima A es dividido en la reacción con el grupo tiol de la coenzima A. Los últimos 3 pasos de la beta-oxidación son catalizados por uno de 2 juegos de enzimas, esto dependiendo del largo que tengan las cadenas de ácidos grasos. Para cadenas de ácidos grasos de 12 o más carbonos, las reacciones son catalizadas por un complejo multienzimático asociado a la membrana mitocondrial interna. A este complejo se le llama proteína trifuncional o TFP. TFP es un heterooctámero de 4 subunidades alfa y 4 subunidades beta, donde las subunidades alfa realizan 2 actividades, las de enoilcoenzima A hidratasa y la beta-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. De los pasos 2 y 3, las subunidades beta realizan la actividad tiolasa del cuarto paso. La regulación de la beta-oxidación es muy importante y debe coordinarse con la degradación de ácidos grasos. Cuando la dieta proporciona un exceso de carbohidratos como combustible, la beta-oxidación de los ácidos grasos es innecesaria y por lo tanto se reduce. 2 enzimas son claves para coordinar el metabolismo de los ácidos grasos: la acetilcoenzima A carboxilasa, ACC, que es la primera enzima en la síntesis de ácidos grasos, y la carnitina aciltransferasa 1, que limita el transporte de ácidos grasos hacia la matriz mitocondrial para la beta-oxidación. La ingesta de una comida rica en carbohidratos eleva el nivel de glucosa en sangre y por ello desencadena la liberación de insulina. La fosfatasa de proteínas dependiente de insulina desfosforila a la ACC activándola. Entonces, la ACC cataliza la formación de malonilcoenzima A, que es el primer intermediario de la síntesis de ácidos grasos, y este entonces inhibe a la carnitina aciltransferasa 1, impidiendo así la entrada de ácidos grasos en la matriz mitocondrial y su beta-oxidación. Cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen entre comidas, hay liberación de glucagón, que activa la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico pKa. Esta fosforila e inactiva a la ACC. Entonces, la concentración de malonilcoenzima A disminuye, se elimina la inhibición de la entrada de ácidos grasos a las mitocondrias y entonces estos entran a la matriz mitocondrial y se convierten en el principal combustible del metabolismo central. Debido a que el glucagón también desencadena la movilización de ácidos grasos en el tejido adiposo, se genera una gran disponibilidad de ácidos grasos en sangre.